hermano, trajo a algunos pobres, miserables, enfermos, lisiados, y los presentó delante de este oficial diciendo: estos son los tesoros de la iglesia. Esto fue tomado obviamente como un desafío ante el gobierno romano, y a Lorenzo lo mandaron a quemar hasta morir. El día de hoy, en Fort Lauderdale, existe una capilla llamada San Lorenzo. Esta capilla, que se encuentra en este sitio, en el estado de Florida, es un refugio que da alimento a los desamparados. Tiene una casilla de correo, tiene consejería, tiene referencias laborales, da servicio de duchas y baños, y tiene obviamente servicio evangélico, capellanía, y está cumpliendo con la misión de Cristo por los pobres. Esta iglesia está influenciada por este suceso del diácono Lorenzo. Nosotros debemos recordar que en el tiempo de Jesús las cosas no eran sencillas. Había esclavitud, había mucho desamparo, había desprecio, rechazo por los pobres. El Imperio Romano, ¿sí?, no tenía en su naturaleza la caridad, no tenía en su naturaleza la bondad, ¿sí? Y inclusive nosotros debemos recordar que muchas veces se consideraba la pobreza como un resultado del pecado, ¿sí?, para los creyentes. Nosotros vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a recordar, lo voy a hacer así rápidamente para poder optimizar el tiempo. Cuando nosotros abrimos el libro del doctor Lucas, desde el capítulo 5, encontramos algunas cosas que son importantes que se fueron haciendo. El evangelista presenta la identidad y la misión de nuestro Señor Jesús, ¿sí? Y nosotros debemos considerar que esa es la misión que nosotros tenemos el día de hoy. Él nos dice que el Señor vino a mostrar su ministerio a favor de la humanidad caída. Vino a evangelizar a los pobres. Vino a proclamar libertad a los cautivos y restaurar la vista a los ciegos. Dar libertad a los oprimidos y proclamar el año aceptable del Señor. ¿Y cómo lo hacía esto, no? Como les decía en Lucas, en el capítulo 5, si nosotros vamos leyendo estos capítulos del 5, el 6, el 7, vamos a encontrar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, ¿sí? Por ejemplo, empezando en el versículo 12, nos habla este tema, cuando Jesús sana a un leproso. Más adelante, Jesús sana a un paralítico. Más adelante, y esto es importante tomarlo en cuenta, nosotros leemos en el capítulo 5 de Lucas, del versículo 31, algo que hay que tomarlo en cuenta también, que es muy importante y que es muy valioso para el día de hoy. Quizás nosotros no estamos sufriendo alguna lesión física, pero recordemos que los males físicos provienen de nuestro mal estado de ánimo. Y nuestro mal estado de ánimo se refleja cuando nosotros no estamos caminando bajo los principios espirituales.
Cuando nosotros no tenemos, ¿sí?, esta armonía con los espíritus, con los principios espirituales que nos da Dios. Y en este paso nos recuerda el llamamiento a Leví. Leví era un hombre saludable, tenía dinero, ¿sí? Pero como nos dice en Apocalipsis, era una persona que estaba enferma espiritualmente, ¿sí? Porque creía que tenía todo y aún así no podía ver, estaba necesitado. Y decía, ¿de qué tengo necesidad? ¿No es cierto? Justamente en el versículo 21, el llamamiento que se hace a Leví, Mateo nos dice, Lucas nos dice en el capítulo 5, el versículo número 31, dice así: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nuestro buen Dios mira el completo del ser humano, no solamente la salud física, sino también la salud emocional, la salud espiritual. Estos tres van de la mano y Dios los mira completamente. Luego, cuando seguimos viendo en estos capítulos 6 y 7 de Lucas, ¿sí?, hablamos sobre el hombre de la mano seca, resucita al hijo de la viuda de Naín, y también hace otro llamado nuevamente. Esto a mí me llamó mucho la atención el tema porque habla con Simón el fariseo. Simón el fariseo era un hombre doctrinal, estaba en la casa de Dios. Y como veíamos en el video, es importante estar en la casa de Dios, pero hay que hacerlo por el motivo correcto. Hay que hacerlo por el motivo correcto. Y mis queridos hermanos, no nos debemos dejar engañar en ese hacer. La motivación por lo que hacemos es más importante, porque la motivación nace del corazón. Y Dios lo que mira es el corazón. Entonces, en el capítulo 36, perdón, en el capítulo 7, en el versículo 47 de Lucas, capítulo 7, el versículo 47 nos dice, ¿tienes? Sí, Por favor. la palabra del Señor dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdonó poco, poco ama. Amén. Nos hace referencia a la motivación del corazón, ¿sí? Nosotros, el día de hoy, vamos a considerar el hecho de que si Jesús no hubiera nacido, ¿habría salvación para los pobres? Para nada. No habría esperanza. No, ¿verdad? Estamos muy claros en eso. Jesús nació para dignificar a los pobres. Como habíamos dicho en el capítulo 5, Lucas nos habla de estos milagros que Dios comienza a hacer con la gente pobre, necesitada, pero va más allá, ¿sí? Entre los pensamientos de la época de Cristo, se suponía generalmente que el sufrimiento por ser pobre venía del pecado, ¿sí? Y esto era una maldición de Dios. Jesús nació para dar buenas nuevas a los pobres, para quitarles de esa venda, para quitarles de esa forma ciega de ver su condición. Muchas veces nos dejamos llevar
por pensamientos e ideas que son replicadas y repetidas varias veces hasta tal punto que se queda grabado en nuestro cerebro como cierto, aun cuando no lo es. Y esto era algo que se repetía en ese tiempo, que el pecado, el ser pobre era consecuencia de ser pecador. ¿Sí? Entonces, Jesús viene y ¿qué es lo que hace? Nace para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿Y qué es lo que hace cuando Él comienza a dar las buenas nuevas? Él les da y pregona libertad a los cautivos. Cautivos que quizás como el día de hoy somos muchos de nosotros todavía de nuestra propia mente, de nuestras propias ideas, de nuestros propios prejuicios, de nuestras propias formas de experiencia de vida no solucionadas. Muchos en este mundo de sufrimiento hemos tenido quizás duras experiencias, experiencias traumáticas tal vez, y somos cautivos de ellas. Pero el buen Jesús vino para pregonar esa libertad, para darnos esa libertad. En ese tiempo el énfasis era mucho más fuerte todavía, porque no había solamente esta esclavitud mental que se desarrolla en mí mismo, sino que era también dada por la esclavitud física, hombres esclavos. Cuando Lucas habla de los pobres, también menciona a los ciegos, los cojos, los leprosos, los sordos, los mancos. Tomemos como ejemplo el leproso de Lucas 5:12. Los leprosos estaban entre las personas pobres de la época. Al mencionar a leproso, Lucas se refiere a una persona con una enfermedad contagiosa y mortal. No hay vuelta atrás. Está condenada. Sin condiciones de trabajar. ¿Sí? Este tipo de personas estaba separada de la convivencia social y dependía de la generosidad y piedad de los demás, que en su gran mayoría no existía. Muy parecido al día de hoy, ¿no? La lepra era considerada como el castigo de Dios. El leproso era insultado y rechazado con piedras para que no se acercara a la gente sana. Doctor Lucas dice que las buenas nuevas de salvación llegaron al leproso por medio de la acción y de las palabras de Jesús. El leproso se acercó a Jesús para suplicarle que, si era la voluntad del Maestro, lo purificara. El hombre enfermo humildemente se sometió a la soberanía de Cristo, sin dudar del poder ni de la compasión de Jesús. Pero el dador de la vida hizo algo fuera de lo común en sus días. Antes de decir palabra alguna, Jesús extendió su brazo y lo tocó. El Salvador reveló el amor divino al tocar al leproso impuro. En lenguaje no verbal, Jesús restableció su salud con palabras de su poder creador y restaurador. Esta parte a mí me conmovió, ¿no? El día de hoy, en medio de la inseguridad en que vivimos, nosotros en vez de acercarnos a la gente, normalmente tenemos tendencia a huir de él. ¿Sí? Andamos siempre con el cuello regresando a ver quién está cerca, quién viene atrás de nosotros. Y es más importante el teléfono que la persona, ¿no? Porque si se acerca alguien y yo estoy con el teléfono en la mano, lo primero que hago es echarle una piedra con mi mirada y guardar el teléfono por si acaso. Normalmente no me va a ayudar porque el que me viene a robar me va a robar. Así yo me guardo el teléfono. Pero esta es la naturaleza que yo tengo de mirar a mi prójimo. Y eso es lo que tenemos que ver esta noche. Cómo nosotros nos estamos relacionando. Nos decía aquí que Jesús podría haber solo hablado la palabra y darle sanidad como le pedía el leproso.
Pero él hizo algo que estaba mucho más allá, ¿sí? Y que era inclusive contrario a lo que la gente hacía. ¿Qué decía la gente? Lo rechazaba, ¿sí? Miraba que no se le acerque. Y Jesús, en su amor y su misericordia, no solamente que le dice una palabra, porque a veces las palabras son fáciles de decir, pero recordemos que a veces esas palabras se las lleva el viento. Y Jesús hace algo que va más allá de decir una palabra. Extiende su mano y lo toca. Maravilloso. Dice, las actitudes de Jesús inspiraron a Francisco de Asís a dejar su vida opulenta de placeres. ¿Cuántos saben, conocen de Francisco de Asís? Quizás a nuestros amigos que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook, tengan noción de quién es este misionero, este padre católico Francisco de Asís, quien dejó la opulencia de su buen vivir en las cosas materiales para dedicarse a la obra del Señor. Dejó los placeres para convertirse al Señor. Ese joven rico abandonó todo para ayudar a quienes lo necesitaban y a predicar el Evangelio a los pobres. El día de hoy, el pobre no da porque no tiene y el rico no da porque no quiere. Pero hay grandes hombres que nos dan ilustración de que es posible cuando somos tocados en el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios nos llama y el ser humano corresponde a ese llamado, suceden estas cosas maravillosas como sucedió con Francisco de Asís. Lo dejó todo para a lo más importante, a su prójimo, a otro ser humano. Algo que se destacó en la vida de este hombre es la manera como cuidaba a los leprosos al crear refugios para atenderlos. Cierta vez Francisco encontró a un leproso al costado del camino. Se mantenían a distancia de él. Sintió profunda compasión y comprendió que esa persona necesitaba del amor de Cristo y del cuidado humano. Los que fueron testigos de ese encuentro se sintieron sorprendidos y perplejos por la actitud de Francisco. Él explicó que al servir al leproso estaba sirviendo a Cristo. Amén. Amén. Qué maravilloso que nosotros podamos ver en cada ser humano a ese Cristo. A ese Cristo que en algún momento nos dirá, cuando te pedí agua, me diste de beber. Cuando te pedí un pan, me diste de comer. Cuando estuve enfermo, me fuiste a ver. Todo lo demás son vanidades. Todo lo demás son vanidades. Es más importante lo que hago con un corazón contrito, con un corazón humilde, sin que mi mano izquierda supo lo que hizo mi mano derecha. Porque esto no se trata de lo que los demás ven de mí. Se trata de la relación que yo tengo con Dios y de lo que Él sabe en lo profundo de mi corazón cómo es. Dice, Jesús sana y salva a la persona pobre y también sana y salva a la persona egoísta. Les decía que en estos capítulos íbamos viendo cómo llegamos hasta Leví, un hombre que no tenía pobreza desde el punto de vista humano material, pero estaba pobre espiritualmente porque estaba robando, estaba defraudando, era una persona deshonesta, no sabía cumplir con lo que se requiere dentro de las normas legales, políticas de un Estado. Y si Jesús no hubiera nacido como ser humano, habríamos tenido su ejemplo de cuidar y socorrer a los pobres y necesitados. Jesús nos da ejemplo.
Un segundo punto es que Jesús nació para darnos el ejemplo de acoger a los que necesitan ayuda. Ya avanzando en Lucas 8, 26, 34, este capítulo nos habla, Lucas 8, los versículos del 26 al 34, nos habla que él ayuda a un endemoniado gadareno. ¿Sí? Veamos este ejemplo en el Evangelio de Lucas, donde observamos que Jesús tuvo compasión de un endemoniado. ¿Qué es lo que sucede? Este hombre andaba entre los sepulcros. Tal vez hoy sería un vagabundo, un sin techo, sin familia, que había perdido la cordura por causa de las adicciones y de sus pecados. Estaba desnudo y furioso. Era tanto el miedo que las personas le tenían que lo ataban con grilletes y cadenas. Sin embargo, el endemoniado los despedazaba. El gadareno estaba siendo esclavizado por Satanás. Mientras caminamos en esta tierra hay momentos muy duros. En esta semana pasada, el día miércoles, le asesinaron al hijo de un amigo. Un muchacho con un futuro, un muchacho con principios, un muchacho dedicado, muy amable, de todos los que le conocíamos de una u otra manera, sentíamos su frescura y su bondad. Inclusive para poder decir las cosas con las que no estaba de acuerdo con los demás. ¿Le disparó? Murió. Una madre destrozada, una familia destrozada. Y el pensamiento es, ¿por qué Dios permite que pase estas cosas? Aún sin embargo, estos hombres malos, nosotros como hijos de Dios debemos comprender que son hombres que están siendo esclavizados por Satanás. Este hombre requiere tanto la misericordia y el amor de Dios como tú y yo. Nada, absolutamente nada me hace mejor que esa persona que habla de gatillo. Porque muchas veces somos muy hábiles para matar con la boca. Y lastimosamente una palabra mal dicha ofende, daña. Y a veces hiere tan profundo un corazón que no se puede revertir el daño. Considerando esto, toma en cuenta lo importante que es esta misericordia hacia los otros. Seguramente nos falta mucho a nosotros. Voy a hablar en primera persona, seguramente me falta mucho a mí. Porque cuando veo estos actos, obviamente, corren mis venas la sangre de la justicia y no de la divina. No la justicia del perdón, sino de la justicia del castigo. Pero nuestro Dios dice que tiene misericordia de todos para que nadie se pierda. Y creo que en esta noche es importante orar por aquellas personas que quedaron en aquí. También por la madre que se quedó sin su hijo. También por esta familia que se quedó sin un hermano. Pero también por aquellos que están siendo esclavizados por Satanás. Porque Jesús vino para liberar al cautivo. Este ejemplo lo podemos ver en el otro libro del médico de Lucas, los Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos es la continuidad de la vida y el ministerio de Cristo. Pero en la vida de sus discípulos, la misericordia profética de Jesús continuó como hombres y mujeres transformados y llenos del Espíritu Santo.
La oración por cada uno de nosotros es para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Por mis propias obras y mis propias fuerzas yo no puedo. No puedo hacer esos actos de misericordia. Como digo, en mi sangre corre sangre de justicia humana que es de venganza, que es de castigo. Pero en la sangre de Cristo hay sangre de perdón. En la sangre de Cristo nosotros encontramos como seguidores, ¿sí?, los frutos del amor, los frutos de la bondad, de la compasión, los frutos de la misericordia hacia todos. El amor de Dios no escoge. El amor de Dios es para todos. Lastimosamente aquí hay un mal. No todos lo queremos escoger a Él. Y el Señor respeta esa decisión. El amor de Cristo impulsaba a la iglesia a enseñar, sanar, predicar el Evangelio de todas las personas y en todos los lugares. La iglesia era receptiva como lo fue Jesús. Si había necesitados, estaba dispuesta a proveerles de todo lo que necesitaban. Para suplir las necesidades existía un fondo destinado para ayudar a pobres, esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros, cristianos o no cristianos. El poder del Evangelio proporcionaba cuidado y ayuda a los necesitados. Los primeros cristianos amaban a Jesús, a las personas por quienes Él murió. Cada ser humano, aun estando bajo el poder del enemigo, era importante para la iglesia. La iglesia hizo la diferencia entre los días apostólicos, porque seguir el amor y el ejemplo de Jesús, ese Jesús que un día nació como ser humano y vivió entre los hombres, para quien ustedes y todos somos importantes. Y si Jesús no hubiera nacido, ¿será que hubiéramos conocido el perdón de Dios por los pobres pecadores? Jesús nació para concederles una vida nueva a todos. Lucas 8, 43, 48 nos habla de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Una historia que ya escuchamos un poco controversial, porque Jesús estaba yendo a hacer un milagro y fue interrumpido por alguien que también necesitaba un milagro. Y claro, el ser humano tiende a desesperarse. Se estaba muriendo su hija y necesitaba que el maestro llegue hasta el lugar de su aposento. Pero fue interrumpido en medio camino y Jesús se detiene. Y se detiene como se detendría por ti, por mí, por cualquiera, porque Jesús no conoce el egoísmo. Y Jesús además sabe que Él puede hacerlo con todos. Para Dios no hay limitaciones. Y se toma su tiempo con esta mujer y se desarrolla con esta mujer. Y va tomando fuerza la desesperación de la otra persona quizás. La última historia que tomamos del Evangelio de Lucas es de la mujer curada de una hemorragia. Ella sufría de esa enfermedad hacía ya 12 años y era rechazada socialmente. Por lo que se dice, había gastado sus recursos con médicos deseando sanarse y volver a tener una vida normal. Esta mujer también estaba cautiva por la enfermedad y oprimida emocionalmente por la situación en la que se encontraba. Ciertamente la salud física va también afligiendo nuestro corazón. Y es importante, mis queridos hermanos, que nosotros recordemos la palabra de Dios y la guía que Él nos da. Él nos dice que nos regocijemos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Que esta semana, mis queridos hermanos, vayamos grabándonos en el corazón que nosotros lo tenemos ganado todo, no por lo que hacemos, sino por esta cruz, por esta sangre derramada en esta cruz. Y que en la mayor de nuestras aflicciones recordemos esa cruz, porque esa cruz es la que nos va a ayudar a regocijarnos.
Y hay una potencia en el regocijo, y hay una potencia en el sentirse bien aún con las circunstancias que estemos atravesando. Aún en el valle de sombra y de muerte que estemos atravesando, Jesús dice que estará con nosotros. Pero nosotros, como dije, tenemos que darle cabida a esa realidad. Jesús no va a hacer esa realidad si es que nosotros no le damos cabida a esa verdad. En nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento y en nuestro quehacer. Ese es el primer mandamiento. Ámame a mí, dice Jehová, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu mente. La mujer creyó en Cristo. La mujer creyó que Cristo sanaría su enfermedad y le daría una nueva vida. Por la fe tocó el manto de Jesús y el Señor la libró de su mal, concediéndole el año agradable del Señor. La expresión año agradable del Señor se refiere al año del jubileo, que normalmente lo leemos en Levítico, está en el capítulo 25 para nuestros amigos que nos están siguiendo, y esto habla en el versículo del 8 al 34. El jubileo ocurría cada 50 años y anunciaba la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas a los pobres y empobrecidos, y el regreso de su herencia perdida por los males de la vida. La mujer sanada estaba ahora en el jubileo mesiánico que Jesús anunció en la sinagoga de Nazaret. En Lucas 4, 18 al 19, el jubileo representaba el inicio de una vida nueva para todos los liberados del cautiverio y la opresión, una vida nueva para los pobres. La pobreza siempre existió en la tierra. Sin embargo, la Iglesia de Cristo hizo mucho para disminuir la pobreza. Tenemos en nuestro medio como ejemplo los proyectos de ADRA, ASA, Más Amor en Navidad, hogares de niños, orfanatos, asilos, hospitales, refugios, etc. Muchos de los proyectos de la Iglesia son como el jubileo, oportunidades de iniciar una nueva vida. Esto es lo que Cristo ofrece, un nuevo comienzo. Mis queridos hermanos, somos privilegiados y tenemos la gran tarea y la gran misión. Nuestra iglesia está constituida con grandes proyectos mundiales. Nosotros no somos una iglesia sola, somos una iglesia mundial, acompañada por una organización mundial que llega a todos los lugares del mundo. Y estamos proclamando las buenas nuevas, las nuevas de salvación, para todos aquellos que han perdido la fe, para aquellos que están lisiados, cegados, quizás en el orgullo del corazón, quizás en el engaño de Satanás, de las cosas materiales, del tener, pero con un corazón vacío, con un corazón que a gritos pide la muerte. Hay mucha gente que está desesperada, teniéndolo todo, pero sin paz. Escuchamos las noticias y cada vez las crisis son mayores. Cada vez los tiempos están peores. No hay seguridad. Pero sobre todo no hay caridad. No hay fe y no hay esperanza. Y nuestra iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, está llamada a seguir el ejemplo de Cristo. Él es nuestro comandante, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Y ejemplo nos ha dado para que como Él ha hecho, nosotros también lo hagamos. Que podamos ver a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros prójimos, como ver al mismo Cristo. Imagínense cómo sería nuestro mundo si Jesús no hubiera nacido. ¿No nos asusta pensar así? Jesús nació para ser la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo para la humanidad. Humanidad que está caída, según la promesa divina hecha de Abraham. En Génesis 12:3 dice: Jesús nació para salvar a los pobres y rechazados de la sociedad, para ser un ejemplo del cuidado hacia los desprovistos del recurso, para ofrecer perdón del pecado y, lo más importante, para ofrecer una vida nueva de oportunidades con Dios. Después que Él nació, el mundo nunca más volvió a ser el mismo. Gracias a su poderoso amor
que lleva compasión y misericordia, sus discípulos están esparcidos por todo el mundo y continúan, como en esta noche, bendiciendo a los que más lo necesitan. A ti, mi querido amigo, a ti, mi querida amiga que nos estás viendo quizás por la red social, que quizás en algún momento te vas a conectar, hay esperanza. Amén. Hay un Dios amante, un Dios eterno, un Dios creador, un Dios que sustenta y que va a poner fin a todos estos males. Todos anhelamos un mundo donde no haya más muerte, donde no haya más llanto, donde no haya más enfermedad. Y ese mundo está cerca de venir. Hay un Jesús que está a la puerta y está tocando. Si es que alguien oye su voz y abre la puerta, Él no duda en entrar y dar sanación, dar curación y de llenar todas las necesidades del alma. Nosotros, los adventistas del séptimo día, confiamos en esa promesa, confiamos en esa bendición y sabemos que aun cuando quizás las cosas de este mundo no nos lleguen, aún así tenemos un Dios que amamos, que adoramos y que nos dará lo mejor cuando Él regrese. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a terminar esta noche entonando nuevamente el himno lema. Estamos haciendo referencia en estos temas de esta semana especial, la Semana Mayor, donde reconocemos el amor, la misericordia y el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Nos ponemos de pie, por favor. Fue tu mirar que me alcanzó cuando estaba perdido. Fue tu amable toque sanador cuando estaba herido, que me rescató, me transformó. Nueva creación, ahora yo soy. Traigo en mi cuerpo las marcas de Cristo.
finalmente entendí que fui rescatado por la sangre de hoy yo tengo las marcas de Cristo en mi vivir. Hoy yo tengo las marcas de Cristo en mi Amén. Amén. Oremos. Padre del cielo, buen Dios, te agradecemos, Padre, porque tú viniste al mundo como un ser humano, para podernos dar la oportunidad de saber qué sientes, cómo sentimos, Señor. Que comprendes cada uno de nuestros pesares, de nuestras angustias, de nuestros sufrimientos. Te agradecemos, Padre, por la salud física que nos das. Rogamos por la salud espiritual y la salud emocional que necesitamos, Señor. Permítenos la madurez y el crecimiento que necesitamos, Señor, en ti, en el Evangelio que tú nos has dado, Señor, para proclamar las buenas nuevas, para poder llevar, Señor, alivio a los necesitados, sanidad a los enfermos, Señor, libertad a los cautivos. Permítenos, Señor, siempre tener una palabra de verdad y ayúdanos a decirla con amor. Te rogamos, Padre del cielo, que seas tú con nosotros en esta semana que estamos empezando. Queremos orar también de manera especial por nuestro país. Señor, tú eres quien pone y saca reyes. Tú eres quien determina, Señor, el inicio y el fin. Confiamos, Señor, en ese inicio que tú nos diste, Señor, en el Belén, y también el fin a que tú nos has prometido volver, Señor. Y rogamos, Padre del cielo, que mientras caminamos acá podamos hacerlo, Señor, con la misión que tú nos has dado en el corazón. Llévanos conmigo a nuestra casa, acompáñanos en la noche, Señor. Protégenos del maligno y acompáñanos según tu promesa. Te pedimos